Ahora continuamos con el módulo 13 con el tema medidas de ángulos. Hemos visto que podemos pasar de radianes, o sea que en el círculo unitario, para cualquier punto P alfa, podemos asociarle o relacionar el valor del ángulo, que se da en grados, y también el valor o la longitud del arco, que va del punto 1, 0 hasta P de alfa, y eso se mide en radianes. En tanto, el valor del ángulo se mide en grados. Lo que vamos a ver ahora es una manera de relacionar explícitamente o con una fórmula los radianes con los grados. Es decir, pasar de grados a radianes y de radianes a grados. Pero para eso, antes necesitamos conocer lo que es una revolución. Una revolución es el número de vueltas que debe dar el lado inicial para generar el ángulo. Por ejemplo, si este es el lado inicial, yo quiero generar un ángulo, por ejemplo, de 720 grados. Entonces la revolución va a ser cuántas veces tiene que girar este lado, para que al final el ángulo que se forme sea 20 grados a partir del momento hasta que esto mida 720 grados, desde aquí hasta el momento en que inició. Eso es lo que es una revolución, el número de vueltas que debe dar el lado inicial para generar el ángulo. Entonces, la medida del ángulo, la medida de un ángulo en grados se da por la siguiente fórmula, que es el número de grados es igual al número de revoluciones multiplicado por 360 grados. Por ejemplo, si yo quiero saber el número de grados que hay en, por ejemplo, media revolución, es decir, media vuelta, lo que tendría yo que hacer es multiplicar o usar esta fórmula que me diría que tengo que multiplicar un medio por 360 grados, y eso me da 180 grados. Y esto es precisamente los grados de un ángulo el que se conoce como llano, y que le está dando precisamente media vuelta al segmento para generar este ángulo. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si quisiera saber la medida de un cuarto de revolución, pues multiplico un cuarto por 360 y esto nos va a dar 90 grados, que sería la medida de este ángulo, que es precisamente un cuarto del giro completo para que vuelva a regresar a esta posición. Entonces, así es como se calcula la medida del ángulo en grados, que sería el número de revoluciones multiplicado por 360 grados. Y si ahora quiero saber la medida de un ángulo, pero con la otra unidad que son los radianes, tengo que multiplicar nuevamente el número de revoluciones, pero ahora debo multiplicarlo por 2pi, que si recordamos es la medida total del círculo unitario en términos del arco o de los radianes.
Entonces estas serían las dos fórmulas. Serían los radianes o la medida en radianes, que es número de revoluciones por 2pi, y el número de grados o la medida en grados, que es número de revoluciones por 360. Entonces, para tener una fórmula que relacione la medida en grados y la medida en radianes, lo que vamos a hacer es despejar el número de revoluciones. ¿Por qué? Pues porque aparece en ambas fórmulas. Eso es lo que nos las está relacionando. Entonces, de la fórmula 1, es decir, de la medida en grados, tenemos que el número de revoluciones lo podemos abreviar como NR, es igual a los grados y como está multiplicando por 360 el número de revoluciones, el 360 grados pasa dividiendo los 360 grados. Similarmente, del lado derecho tenemos que el número de revoluciones va a ser, en este caso, los radianes entre, en este caso, 2pi, que es el factor que está multiplicando el número de revoluciones, va a pasar dividiendo. Y ahora, como a estas cantidades nos dan el mismo número, es decir, el número de revoluciones, las podemos igualar porque son el mismo número. En este caso nos diría que los grados es igual entre 360 es igual a radianes entre 2pi. Entonces, con base en esta fórmula podemos tener, por ejemplo, que un grado entonces, con base en esta fórmula vamos a poder deducir cuánto vale un grado en términos de radianes y cuántos valen los radianes en términos de grados. Eso es lo que vamos a ver a continuación.